¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Arnoy Matos, estudiante del cuarto año de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. El día de hoy vamos a hablar acerca del género Leptospira. Los objetivos para esta sesión son conocer el género en base a sus características microbiológicas y su clasificación taxonómica, identificar las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, así como las pruebas de diagnóstico disponibles para la leptospirosis, y por último las medidas de tratamiento y prevención para esta. Este es el contenido para la presentación. Vamos a hablar un poco de generalidades, la taxonomía, la epidemiología, la patogénesis, las manifestaciones clínicas, así como el diagnóstico, tratamiento y prevención. Entonces, empecemos. Estas son bacterias gram negativas, es decir, como podemos observar en la imagen de la derecha, va a presentar una membrana externa, una membrana interna y en su interior una fina capa de peptidoglucano. Entonces, vamos a observar de que a la tinción Gram, ellos no se van a teñir de violeta, sino que más bien van a retener el colorante safranina y se van a tornar rojos o casi rosados a la vista. Pueden existir como saprofitos, es decir, organismos que están en el ambiente y que no se nutren de los residuos que proceden de los organismos vegetales o animales, pero también causantes de una enfermedad conocida como la leptospirosis, que es también presente en humanos como animales. Es importante mencionar de que este género ha sido reconocido como el agente causal de esta enfermedad aproximadamente ya 100 años. Representa la zoonosis, es decir, una enfermedad que se transmite entre animales y seres humanos, bacteriana más común, y es porque no solo va a infectar a mamíferos, sino que también se ha visto que es capaz de infectar a anfibios, reptiles, aves e incluso peces, lo que nos podría decir de que es capaz de tener múltiples hospederos intermediarios. Son aerobios obligados, es decir, que requieren de oxígeno para poder obtener su energía y tienen una temperatura óptima de crecimiento de 28 a 30 grados. Ahora vamos a hablar un poco de su morfología. Estas son espiroquetas finas y en forma de hélice. Y como también lo observamos en otras especies dentro del género Espiroqueta, van a tener dos características específicas. Uno es la forma de hélice y lo segundo, que tengan movimiento a partir de endoflagelos. Como podemos observar en la imagen, esta va a obtener una longitud de aproximadamente 10 a 20 micras con un diámetro de 0.15 y van a contar con dos flagelos periplásmicos que van a prolongar su longitud y se van a anclar en dos extremos opuestos, dejando la parte central, como se puede observar, de la célula libre. Es importante mencionar de que para que se dé el movimiento translacional de esta bacteria, requiere que uno de los extremos tenga una rotación antihoraria que le va a dar una forma de espiral a ese extremo y por el otro lado tenga una rotación horaria, lo cual le va a dar una forma como si fuese de un gancho. Vamos a hablar ahora de la taxonomía. Con respecto a la taxonomía, esta ha sido confusa durante mucho tiempo y inicialmente se agrupaban en base a sus características morfológicas, y de ahí que nace la clasificación de leptospiras patogénicas y no patogénicas, y después el uso de serotipos. Estos serotipos se definían en base a la heterogeneidad estructural en las moléculas de carbohidratos de los lipopolisacáridos. Se menciona que estos serotipos corresponden a las leptospiras patogénicas de acuerdo a una selectividad por un hospedero específico, pero que se dieron cuenta que estas asociaciones no eran absolutas, sino que podrían tener unas diferencias en base a una transferencia horizontal de genes. De ahí que ya perdería esa selectividad que se observaría por cada uno de los serotipos. Entonces, con la aparición de la hibridación DNA-DNA y los análisis filogenéticos, es que se logra dividir al género Leptospira en tres clados diferentes que comprometen a 22 especies. Y eso es lo que podemos observar en esta imagen. Con una reconstrucción de un árbol filogenético, podemos observar un clado patogénico, en la cual vamos a encontrar 10 especies, y que va a estar a su vez subclasificada en 4 subgrupos. Un clado que va a ser intermediario o intermedio y uno saprofítico. Ahora, con la posibilidad del secuenciamiento del genoma, se espera poder descifrar la diversidad del antígeno lipopolisacárido y que este sea motivo a la aparición de nuevas pruebas diagnósticas con una mayor especificidad por cada uno de los serotipos. Ahora vamos a hablar
de esta especie en específico, Leptospira interrogans, y lo menciono porque vamos a observar de que las serovariedades asociadas, o serovariedades o serotipos asociados a Leptospira interrogans, son las que se asocian más a las fatalidades por leptospirosis, y de que vamos a ver que en el subgrupo 1 cuentan con una gran cantidad de factores de virulencia. Con respecto a la epidemiología, se reportan aproximadamente 350.000 casos de leptospirosis al año, pero que generalmente son subreportadas. Y esto es porque la mayoría de infecciones son leves o autolimitadas, por lo que el número en verdad podría ser mucho, mucho mayor. La tasa de letalidad en los casos reportados puede ser tan alto como el 10%, pero se ha observado de que en la forma severa de esta enfermedad, es decir, en la enfermedad de Weil, vamos a ver más adelante, esta puede ser inclusive hasta el 50% cuando el compromiso es mayor. Las zonas endémicas corresponden a zonas ubicadas en los trópicos, siendo los países de más alto riesgo Brasil, China, el Caribe, Tailandia, Vietnam, entre muchos otros. Y en estas áreas endémicas se ve de que el 20 a 30% de casos en la que hay un cuadro febril agudo no diagnosticado podría corresponder a leptospirosis. Las personas más afectadas, vamos a observar en la siguiente diapositiva, son trabajadores cuyo empleo es sobre todo al aire libre o con animales, así como aquellos que van a realizar actividades recreacionales en una de estas zonas endémicas y que tengan exposición a agua contaminada. En el Perú se ha visto que hacia el año 2017 se reportaron 873 casos, siendo los departamentos más afectados Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Piura y Lambayeque, como se puede observar en la imagen de la derecha. Me gustaría que se acuerden de los últimos, es decir, los que están localizados en la parte norte del país, Piura, Tumbes y Lambayeque, por algo que vamos a manifestar en la siguiente diapositiva. Entonces, con respecto a su cadena epidemiológica, el agente infeccioso que vamos a tomar en este caso es el Leptospira interrogans, por ser el que se presenta con mayor virulencia y en la mayor cantidad de veces en algunos países. Este va a tener como reservorio animales domésticos y silvestres, como puede ser el caso de roedores, perros, ganado, entre muchos otros, pero que es una enfermedad sobre todo asociada a roedores. Y se ha observado en ellos de que una vez infectados, la leptospira es capaz de distribuirse por prácticamente todos sus órganos, pero que va a ser disminuida o atenuada, inclusive eliminada en la mayoría de estos, con excepción de uno, que es el riñón. En este, la leptospira va a colonizar los túbulos proximales y va a poder mantenerse en esta zona por mucho tiempo, por lo mismo que el riñón es un órgano inmunoprivilegiado, en el cual no va a poder las mismas sustancias del sistema inmune atacar y destruir a este patógeno. De ahí que constantemente, o por mucho tiempo, este animal va a poder eliminar mediante su orina a la bacteria. Como puerta de salida vamos a tener la orina de animales infectados, como ya hemos visto, y como vía de transmisión, sobre todo agua y el suelo húmedo, asociado sobre todo a manantiales, ríos, lagunas e inclusive los mares. Es importante que ustedes tengan en cuenta entonces este antecedente, una persona que ha realizado viajes a zonas endémicas, como ya hemos visto, y por otro lado que durante esto se haya tenido actividades recreacionales en las que se haya expuesto a este tipo de aguas, es decir, que haya ingresado a un manantial, a una laguna, y que se lo reporte a ustedes. Y se acuerdan de lo que les pedí que se acuerden de la anterior diapositiva con respecto a las regiones del norte, es que en el año 2017 en el Perú ocurrió lo que se conoce como el fenómeno del Niño, que es una, es un tiempo en el cual se va a manifestar múltiples lluvias muy torrenciales y por un periodo de tiempo entre 2 o 3 meses, y en el que estas zonas van a quedar prácticamente inundadas. Y como hemos visto, el hecho que haya agua emposada o también inclusive en forma de aniegos va a generar que estas personas estén en contacto con un posible elemento que esté infectado con la orina, y de ahí que también se explica por qué los casos en esas regiones aumentaron de forma notable ese año, cuando normalmente no lo son. Se ha evaluado también
como posible vía de transmisión la lactancia, la vía sexual y vía placentaria o en útero, pero estas son muy raras, por lo que todavía sigue en investigación. Como puerta de entrada tenemos la piel y las mucosas, y sobre todo vamos a ver de que esta tiene que presentar alguna abrasión, es decir, una lesión que permita el ingreso de esta bacteria. Y como huésped susceptible, el hombre, pero también pueden infectar animales domésticos y silvestres, siendo las personas más afectadas los trabajadores que están en contacto directo con posible agua contaminada, como puede ser el caso de agricultores, veterinarios por el hecho que están en contacto con los animales, y también personas que realizan actividades o deportes acuáticos, porque constantemente también van a estar en contacto con la vía de transmisión más posible. Ahora vamos a hablar un poco de la patogénesis y vamos a empezar mencionando que las leptospiras del clado patogénico, como habíamos visto en el árbol filogenético, han adquirido genes que le han permitido tener múltiples hospederos. Y esto en base a una transferencia horizontal de genes, duplicación genética y reducción genómica. Y esto es lo que le habría permitido a la leptospira adaptarse a diferentes hospederos. El hecho que expresen diferentes enzimas como la efingomielinasa y enzimas proteolíticas son características de las especies patogénicas, y eso es lo que se puede observar en la imagen de la derecha. Las que están de coloración roja son las que corresponden a este clado, en la que habíamos mencionado que hay 10, y dentro de esta hay hasta 4 subgrupos. El subgrupo 1, en la cual están las primeras 3 especies que se mencionan por la coloración más roja, la subgrupo 2, grupo 3, subgrupo 4, con una tonalidad diferente. Es importante mencionar que en estas 3 primeras especies la cantidad de factores de virulencia es mucho mayor, por lo que lo hacen más patogénicos, a diferencia de sus otros primos, por así decirlo, que también son patogénicas, pero no desarrollan la misma cantidad de factores de virulencia, y por lo que los cuadros no suelen ser tan lesivos para la persona. Entonces, dentro de estos factores de virulencia, empecemos mencionando las proteínas moduladoras de virulencia, también conocidas como BM proteins, que son proteínas asociadas a la expresión de otros factores de virulencia. Por otro lado, también tenemos a la hemoxigenasa, que es importante para la asimilación de hierro, y esta la vamos a observar en la siguiente diapositiva como juega un rol muy importante. La lipoproteína LIGB, que modula la adhesión celular. La adhesión celular es juega un papel muy importante en la patogénesis de esta enfermedad. Y la presencia de toxinas, como es el caso de la efingomielinasa, que es una enzima hidrolasa que actúa sobre la efingommielina a partir de romper los enlaces fosfodiéster. Y también, por último, la colagenasa, que es una enzima proteolítica capaz de interactuar con el colágeno en la matriz extracelular. Pero estas son solo algunas de los factores de virulencia, como se pueden observar hay muchos más. En el caso de las asociadas a la vitamina B12, a su síntesis, he visto que este le permite a la leptospira sobrevivir una mayor cantidad de tiempo. Y también ante la presencia de un ambiente oxidativo que es nocivo para la bacteria, para el patógeno, el hecho que presenten catalasas, peroxidasas, también le permite aguantar el estrés oxidativo y sobrevivir a este medio. De ahí que también este patógeno es catalasa positivo. Entonces, ahora con respecto a la patogénesis, vamos a guiarnos en base a esta imagen. Entonces, primero va a ingresar el patógeno a través de abrasiones en la piel y las membranas mucosas. Luego, a raíz de su motilidad, a manera de espiral, como lo hemos visto en las primeras diapositivas, va a poder moverse en ambientes tan viscosos como es el tejido conectivo y a grandes velocidades. Y es un mecanismo por el cual va a poder penetrar el endotelio de los vasos, tanto sanguíneos como linfáticos, pero que este no está bien comprendido. En experimentos llevados a cabo con Leptospira interrogans, se ha visto que este puede ser gracias a una translocación a través de las diferentes monocapas y que también puede estar ayudado por la secreción de proteasas del mismo parásito. Y no estaría involucrado el hecho que este estaría pasando a través de las uniones celulares. Entonces de ahí que inicia esta interacción patógeno y hospedero. Y el hospedero va a intentar eliminar al patógeno mediante diferentes
sustancias y la interacción con múltiples células, tanto del sistema inmune innato como el sistema inmune adaptativo, el patógeno va a poder intentar sobrevivir a estas mediante la secreción de diferentes factores de virulencia o la expresión de estos. Entonces empecemos hablando del patógeno. Este va a tener una característica esencial de adherirse a diferentes células y macromoléculas. El hecho que pueda adherirse a los tejidos es justamente una forma perfecta para que éste se establezca dentro del hospedero. Va a expresar proteínas en su superficie para interactuar con células u otras macromoléculas. Como se puede observar en la imagen, por ejemplo, está interactuando con un fibroblasto a nivel de la matriz extracelular. También es capaz de interactuar con una caderina endotelial vascular dentro del mismo vaso, como se puede observar en la parte donde dice cell-cell junctions, y también a otras macromoléculas, como puede ser algunas sustancias asociadas al sistema de complemento, plasminógeno, fibrinógeno, entre otras. Y de ahí que entra a tallar uno de los factores de virulencia que les mencioné, que sería LIGB. LIGB que es una lipoproteína que tiene dominios similares a la inmunoglobulina, de ahí su nombre, y que es capaz de unirse a plasminógeno, fibronectina, fibrinógeno, entre otros. Luego de esta adhesión, este va a permitir una secreción de proteasas y hemolicinas. Y como se puede observar, el hecho que secrete hemolicinas va a destruir a los eritrocitos, liberando su contenido. Y uno de estos sustancias que se encuentra a su interior es el hierro. Habíamos dicho que la hemoxigenasa justamente le va a permitir metabolizar y absorber y prácticamente de esa forma también tener nutrientes para el mismo. Y la secreción de proteasas también le va a permitir ingresar a través de los vasos sanguíneos, así como degradar otras sustancias presentes también en el nivel de la membrana basal, como puede ser proteoglicanos, lamininas, entre otras. Ahora, un punto importante es que este patógeno es capaz de secuestrar tanto el sistema de complemento como el sistema de coagulación. ¿Y de qué forma lo va a realizar? Como podemos observar en la imagen, va a generar la activación de células endoteliales, que esta no solo se produce por la misma presencia del patógeno, sino también por la secreción de citoquinas que hacen que ésta produzca citoquinas y libere péptidos antimicrobianos, pero también genera la activación de la cascada de coagulación. De ahí que por un lado de la imagen podemos observar cómo se está formando un coágulo. Pero como habíamos visto, este patógeno tiene la característica de adherirse a células y a otras macromoléculas. Y una de ellas es el hecho que puede unirse a lo que viene a ser el plasminógeno. Pero este va a utilizar su forma proteolítica, es decir, su forma en plasmina. Y esto le ha permitido degradar tanto componentes de la matriz extracelular como degradar los coágulos de fibrina. Y de ahí que vamos a ver en las siguientes diapositivas con respecto a la manifestación clínica, es que es capaz de generar hemorragias. Pero a su vez también el hecho que active la plasmina va a poder clivar proteínas asociadas a complemento, como puede ser C3b y C5, y de esta forma también va a poder evadir la opsonización. Por otro lado, también este se va a unir a reguladores del complemento, como puede ser el factor H, que es un inhibidor del complemento, proteínas de unión a C4b, fibronectina, y que esto le va a permitir prevenir la formación y activación del complejo de ataque a membrana, lo que va a permitir también que evite su lisis. Y un punto importante también es que la leptospira es capaz de unirse a la trombina, con lo que va a permitir que disminuya la formación de coágulos de fibrina, porque si recordamos en la cascada de coagulación, la trombina va a sintetizar el paso de fibrinógeno a fibrina. El hecho que se una y que evite este paso enzimático va a generar que la persona esté predispuesta a desarrollar hemorragias. Entonces, como se ve, secuestra tanto el sistema de complemento, inactivándolo, y también el sistema de coagulación. Y por último, tiene una buena adaptación al ambiente oxidativo. Y eso es porque, como habíamos visto, es capaz de secretar catalasa, peroxidasa, que evita que, por ejemplo, cuando los macrófagos liberen sustancias reactivas de oxígeno, sustancias reactivas de nitrógeno, estas le generen algún daño, porque su propio ambiente lo va a modificar y ya no va a afectar su metabolismo de la misma bacteria. Pero ¿qué hace el hospedero en respuesta? Entonces, como habíamos visto, va a activar células endoteliales
para producir citoquinas y péptidos antimicrobianos. Por otro lado, va a generar la activación de los Toll-like receptor tipo 2 cuando se unen con lipopolisacáridos específicos, lo cual va a inducir la respuesta inmune a la producción de citoquinas. Por otro lado, también va a generar la liberación de sustancias reactivas de oxígeno y sustancias reactivas de nitrógeno por parte de células innatas, como es el caso de los macrófagos. Y en este punto se ha visto de que la leptospira sería capaz de ingresar a los macrófagos, en este replicarse y liberarse, pero también sería capaz de generar apoptosis de estas células. Entonces, por ambos lados, por ambos mecanismos, podría también evitar una respuesta óptima por parte del sistema inmune innato. Y con respecto a la respuesta adaptativa, primordialmente va a ser humoral, que es dirigida hacia la formación de anticuerpos aglutinantes protectivos en contra del antígeno lipopolisacárido leptospiral. Ahora vamos a hablar acerca de las manifestaciones clínicas. Este va a presentar un tiempo de incubación de 7 a 12 días, pero el rango del tiempo puede ser de hasta 2 a 30. Se puede presentar como una infección subclínica, como una infección leve o como una forma severa, que también se conoce como síndrome de Weil. Y dentro de esta fase va a tener una temprana, también conocido como septicémica, y una fase tardía, también conocido como inmunitaria. ¿De qué va a depender de que se desarrolle cualquiera de estas tres? Pues de tres factores sobre todo. Por un lado, el número de microorganismos, el estado inmunitario del paciente y la virulencia de la cepa infectante, como habíamos visto, pasado que hay especies específicas que desarrollan ciertos factores a diferencia de otros. Entonces, empezando con lo que es la fase septicémica, esta tiene una duración de aproximadamente 3 a 7 días y va a tener tres manifestaciones principales que son inespecíficas, es decir, que puede ser también por otras enfermedades también infecciosas. Por un lado va a generar una fiebre alta de aproximadamente 38-40 grados, va a generar mialgias, que frecuentemente está involucrado a las pantorrillas y a la zona lumbar, que se viene acompañado también a la elevación de la creatininfofoquinasa, que es una enzima presente en el tejido muscular, el cual puede fugarse de las miyofibrillas cuando hay daño muscular. Y una característica muy distintiva de esta enfermedad, que viene a ser la sufusión conjuntival. Este es el enrojecimiento de la conjuntiva, que asemeja a una conjuntivitis, pero con la diferencia que no existe un exudado inflamatorio. A su vez también se puede notar quemosis, que es el aumento de volumen de la conjuntiva a nivel de la fisura palpebral. Ahora, aunque es una manifestación característica de esta enfermedad, un tercio de los pacientes nomás lo desarrolla y lo suele hacer hacia el final de la fase temprana. Otros síntomas también asociados es la presencia de tos, náuseas y vómitos, diarrea, cefalea, fotofobia y rash. El rash que suele tener una distribución troncal o pretibial y que se puede expresar como si fuesen pápulas, máculas o también como si fuese púrpuras o también de característica como si fuese urticaria. Ante esto va a haber un tiempo en el cual van a resolverse los síntomas y que este va a coincidir justamente con la producción de inmunoglobulina M aglutinante, lo que va a generar la disminución de la leptospiremia, es decir, va a descender el número de patógenos en la sangre. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es la otra fase, que es justamente la fase inmunitaria. En esta vamos a ver de que se desarrolla tres síntomas: la fiebre, que puede volver aproximadamente 3 a 4 días después de la primera resolución de los síntomas. Se va a presentar con una cefalea intensa y también se puede presentar como fotofobia, signos meningios, como puede ser un endurecimiento, una tumefación a nivel del cuello, y también la presencia de pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. La pleocitosis es la presencia de células, sobre todo leucocitos, en el líquido cefalorraquídeo en un número superior a 10 células por milímetro cúbico. Ahora, si podemos observar lo que es esta línea de tiempo, y esta es siendo la exposición inicial, va a pasar un periodo de incubación, como habíamos dicho, de 7 a 12 días. Después se puede presentar la fase septicémica con una duración aproximada de 3 a 7 días, con una leve atenuación de los síntomas aproximadamente de unos 3 a 4 días, que corresponden a la producción de inmunoglobulina M aglutinante,
para luego continuar con esta fase inmunitaria que se observa como fiebre, cefalea intensa, fotofobia, signo meningio, fagocitosis, entre otros, pero que en ciertas personas se puede manifestar la otra forma de la enfermedad, que es la forma severa, también conocido como síndrome o enfermedad de Weil, que esta puede iniciar al inicio nomás de la enfermedad, reemplazando lo que vendría a ser la fase septicémica, o ya tardía, después de haberse desarrollado esta fase septicémica inicial, con la fiebre, la sufusión conjuntival, las mialgias. El síndrome de Weil va a tener una triada. Por un lado va a generar ictericia, que es el aumento de la bilirrubina sérica, y este en algunos pacientes se ha manifestado que puede ser hasta 40-80 miligramos por decilitro. Los valores normales suelen estar asociados a 1 miligramo por decilitro, 1,2. Y la forma en que se va a observar la ictericia, sobre todo a nivel de la conjuntiva y también de la mucosa. Por otro lado, también va a generar insuficiencia renal, y esto se va a estar asociado a una pérdida de volumen que puede conducir a oliguria, es decir, la disminución de la orina, y en ciertos casos puede generar también necrosis tubular aguda. Cuando se hace el análisis de la orina en estos pacientes se puede encontrar proteinuria, leucocitos, disculpen, hematuria, cilindros urinarios hialinos y granulares. Y por otro lado, uno de los puntos que enfatizamos en su patogenia es que puede desarrollar hemorragias. Puede ser hemorragias conjuntivales, así como también en la piel se puede formar púrpuras y petequias, que está asociado a la trombocitopenia, la cual es la disminución en la cantidad de plaquetas y es frecuente en estos pacientes, sobre todo en más de la mitad de estos se ha reportado. A su vez, puede haber un compromiso pulmonar, es decir, puede haber disnea, tos, hemoptisis, y esto puede desarrollar lo que se conoce como un síndrome hemorrágico pulmonar. Y también otro de los compromisos que es pero es notorio en estos pacientes, es un compromiso neurológico asociado a meningitis aséptica. Ahora vamos a pasar a lo que es el diagnóstico. Y con respecto al diagnóstico, vamos a primero ver que hay dos tipos de muestras dependiendo de la fase en que encontremos. En la fase septicémica, sobre todo la evaluación va a ser el hecho de que el patógeno va a estar en la sangre y también puede llegar al líquido cefalorraquídeo. Y después en la fase inmunitaria, sobre todo la vamos a encontrar en la orina cuando éste ya coloniza lo que viene a ser el riñón. Entonces, una de las primeras formas de evaluarlo es a través de la microscopía. Pero la microscopía óptica, para empezar, no es convencional porque no se va a visualizar con facilidad. Recordemos de que este es un patógeno muy fino y muy pequeño. Por otro lado, lo que se utiliza es más bien la microscopía de campo oscuro, que puede ser en examen directo de sangre o a través de un hemocultivo, y que este sí nos va a permitir una mejor visualización, pero que sigue siendo poco específico y sensible. Con respecto al cultivo, este se suele realizar en medios muy especiales, como puede ser el EMJH o el Fletcher, y que va a tener un crecimiento lento, se asocia bastante a un crecimiento de 6 a 16 horas, y que va a tener una incubación en una temperatura aproximada, como hemos visto, de 28 a 30 grados, porque es su temperatura óptima de crecimiento, pero en un periodo tan largo como de 4 meses. Entonces, lo normal es que requiera mucho tiempo para poder observarlo a través de la microscopía de campo oscuro. Por lo general, tiene poca sensibilidad, y de ahí que se sugiere que se realicen muestras seriadas, porque la concentración es muy baja y de esa forma podría aumentarse. Otra de las pruebas es a través del PCR o pruebas basadas en ácidos nucleicos. El PCR representa la prueba más sensible que hay entre todas, pero de todas formas se trata de que se maximice su sensibilidad a partir de utilizar otras pruebas, como puede ser combinar el PCR con una prueba que vamos a ver después, que es el MAT, e inclusive suplementada con una prueba adicional también serológica, como puede ser una ELISA. Esta va a tener una disponibilidad limitada en países en desarrollo, de ahí que no suele utilizarse y no suele ser el gold estándar. En cambio, la detección de anticuerpos, las pruebas serológicas, el gold estándar viene a ser la aglutinación microscópica, o MAT por sus siglas en inglés. Esta es considerada positiva si existe un incremento de 4 veces los títulos entre el suero obtenido en la fase UVA y el suero obtenido en la fase convaleciente, y que tiene muy alta especificidad, pero tiene poca sensibilidad. En sí, el MAT va a determinar la capacidad del suero para aglutinar las leptospiras vivas. Requiere el uso de mezclas de antígenos de leptospiras, por lo mismo que la prueba esté dirigida contra serotipos específicos. Y lo que se va a hacer es diluciones seriadas del suero del paciente para medir la aglutinación mediante el microscopio.
Recordemos que a las aglutininas se refieren a los anticuerpos que se forman, en este caso IgM aglutinante. En aquellos pacientes no tratados, vamos a ver que los títulos pueden ser de hasta 1 en 200. ¿Y qué quiere decir? Que se ha detectado aglutininas a una dilución de 1 en 200, pero que puede ser tan alto como 1 en 25.000, es decir, en una dilución tan pequeña como es de 1 en 25.000. Otra de las pruebas también es la ELISA, que su uso es más como screening, por lo que salir positivo se requiere confirmación con una prueba de aglutinación microscópica o, mucho mejor, un cultivo. Y también, entre otras pruebas, se utiliza la hemoglutinación indirecta o el dipstick. Pero este último, el dipstick, que no suele ser muy reconocido, por lo que también no se sugiere su uso. Ahora vamos a pasar a la parte final, que es el tratamiento y prevención. El tratamiento sobre todo se realiza mediante el uso de penicilina intravenosa o doxiciclina. Y la doxiciclina vamos a observar que es una tetraciclina y que va a tener buena distribución en el cuerpo, incluyendo la orina y la próstata, de ahí que se utilice. Y es profilaxis porque va a permitir que se utilicen aquellos viajeros que han estado en zonas tropicales y que mencionen que han estado en posible exposición de la enfermedad, pero que todavía no manifiesten alguno de los síntomas. Y esta es una de las formas también de prevención, ¿no? Realizar este tipo de profilaxis, pero sobre todo a viajeros, no a personas que viven en zonas endémicas. Ahora, la prevención se basa en las siguientes medidas. Por un lado, medidas sanitarias para prevenir la exposición a agua contaminada. Recordemos lo que habíamos mencionado que sucedió en el Perú, en el norte, con las inundaciones producto de las lluvias torrenciales. Entonces, en este caso, hay que evitar exponerse porque ahí podrían justamente ciertos roedores eliminar su orina y dejar que estas leptospiras a través de sus endoflagelos se muevan porque presentan esta motilidad y que es muy rápida sobre todo y que pueden entrar en contacto con nosotros. Por otro lado, la vacunación para animales domésticos y ganado. Y por último, el uso de guantes y botas en trabajadores en riesgo, como puede ser el caso de biólogos, ganaderos, agricultores, entre otros. Con esto ya hemos terminado, ahora vamos a pasar a lo que son los puntos claves que me gustaría que lo recuerden. De todas formas, recuerden de que esta es una espiroqueta que tiene la característica de ser fina, en forma de hélice y que son mótiles, es decir, que tienen movilidad a partir de sus dos endoflagelos. Son agentes de la leptospirosis, que es una enfermedad zoonótica y endémica en zonas tropicales, la cual los seres humanos la van a contraer sobre todo al estar expuestos con la orina de animales infectados, sobre todo pensando en roedores. Es una enfermedad asociada a deportes acuáticos y trabajadores cuya profesión implica estar en los exteriores en contacto con animales. La leptospirosis puede presentarse como una enfermedad subclínica leve o severa. La prueba de diagnóstico serológico gold estándar es mediante la prueba de aglutinación microscópica, pero para aumentar su sensibilidad se sugiere combinarla con otras pruebas como puede ser un cultivo o una ELISA. La prevención de esta enfermedad se basa en medidas sanitarias para evitar la exposición a agua contaminada, vacunación de animales domésticos y el uso de guantes y botas para trabajadores expuestos. Estas son las referencias que he utilizado. No duden en contactarme a través de mi correo si es que tienen alguna duda. Y finalmente, para aquellos alumnos que son parte del curso de microbiología, virus y bacterias, por favor puedan ayudarme con la resolución de la encuesta y no se olviden de suscribirse. Muchas gracias.